Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías. Y quisiéramos recordarle una vez más, amigo oyente, que estamos siguiendo el gran programa panorámico que el profeta Zacarías nos está presentando. Es un programa profético de Dios que está relacionado con el futuro. El Señor Jesucristo vino hace muchos años y el mundo le rechazó. Le vendieron por 30 piezas de plata. Pero Él ahora nos ha redimido no con oro o con plata, sino por medio de su preciosa sangre. Y Él fue rechazado entonces de la misma manera en que es rechazado hoy en todo el mundo. Pero aún así hay muchos que están acudiendo a Él en el presente y le están encontrando como su Salvador personal. Ahora, cuando el Señor Jesucristo partió, Él dijo que había venido en nombre de su Padre y que le habían rechazado. Pero cuando viniera uno en su propio nombre, entonces le recibirían. Bueno, ese alguien o ese uno que Él mencionó vendrá algún día. Aquí se le llama el pastor inútil, y este es un cuadro del anticristo. La gente le espera a Él, pero Él no va a traer el milenio. Él traerá el período de la gran tribulación. Y usted puede apreciar aquí que Él baja sobre Jerusalén. Y al llegar a esta segunda profecía, a este segundo juicio que comienza aquí en el capítulo 12, vemos que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Podemos ver a Jerusalén sitiada, y este es el resultado de la actividad del anticristo, y el enemigo se aproxima por todas partes. Vimos en nuestro programa anterior que Dios iba a intervenir a su favor, y vamos a continuar aquí con nuestro estudio en esta sección en particular, donde Dios ayudará a su pueblo en aquella ocasión. Y de seguro que usted se puede preguntar, bueno, ¿y por qué interviene Él a su favor cuando ellos le están rechazando? Y eso lo veremos dentro de algunos instantes. Veamos ahora lo que dice el versículo 6 de este capítulo 12 de Zacarías. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y una vez más quisiéramos recordarle, amigo oyente, que estamos hablando de Jerusalén. No estamos hablando en cuanto a Roma o a Washington o de cualquier otra gran ciudad, sino que estamos hablando en cuanto a Jerusalén, y este es un lugar geográfico en Judá. Él ya ha identificado a Judá y a Jerusalén juntas, y Él lo hace nuevamente en el versículo 7 de este capítulo 12 de Zacarías, donde dice, «Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá». Es decir, que ellos mirarían en forma despectiva, por así decirlo, al resto del país. Y pensamos que hay personas en una sección de un país que tienen la tendencia de mirar de manera despreciativa a la gente de otras secciones del país. En algunos lugares se critica el acento, por ejemplo, que tiene una persona que proviene de otra parte del mismo país, aunque sea una persona bien educada y con mucho conocimiento. Pero por tener ese acento un poco diferente al de los demás, hay personas que tienden a menospreciarlos, a tratarlos de ignorantes, y esta es una tendencia que existe en todos. Podríamos decir que esta es la naturaleza humana. Pero si el Señor se manifestara primero a Jerusalén y a la casa de David, entonces ellos mirarían con desprecio al resto de los judíos. Podrían decir que el Señor no se había manifestado a ellos en primer lugar y que por tanto estos otros eran mejores. Y Dios dice que Él les va a elegir a ellos primero. El Señor Jesucristo tuvo algo que decir en cuanto a que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahora vamos a tener varias sorpresas cuando lleguemos al cielo, amigo oyente. Creemos que una de las sorpresas más grandes va a ser el encontrar allí a personas que nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar allí. Y faltarán algunos que nosotros opinábamos que deberían estar en el cielo. Esa es la primera sorpresa. Y luego vamos a ver a quiénes son en realidad aquellas personas que Dios ha reconocido como sus siervos y que estaban trabajando fielmente en aquello que Él quería que hicieran. Y eso puede ser muy diferente a lo que opinamos ahora. Creemos que vamos a recibir una gran sorpresa. Y Dios presenta esto claramente para esta gente aquí. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Y eso le dará algo que pensar a Jerusalén y a la casa de David. Luego, en el versículo 8 de este capítulo 12 de Zacarías, leemos, «En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David,
y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. David fue un gran soldado, y si usted no cree esto, pues entonces lea el relato en cuanto a su propio hijo Absalón. Usted puede leer cómo él tomó esta nación esparcida y dividida y los unió a todos, y cómo trataron a los filisteos. David era un gran administrador, un gran soldado, un gran general. Él era una persona muy capaz en cuanto a la estrategia y una persona de tremenda habilidad. Y él dice ahora que en aquel día, todo hombre, aun el más débil, será como David, y David será como Dios. Para nosotros, amigo oyente, esta es una de las declaraciones más emocionantes que uno pueda tener, que David será como Dios. Y amigo oyente, permítanos comunicarle algo, que vino uno en el linaje de David y que es Dios. David será como Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Él nació de María, de la casa de David, y él estaba en Belén, porque ella fue a ese lugar para ser empadronada, o sea, para ser censada. Y ella pertenecía a la casa de David. Y José, su marido, también tenía que ser empadronado, y él era de la casa de David. Pero él no tenía nada que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Así es que ellos fueron a ese lugar, y él nació en la familia de David. Y esto se nos informa en el libro de las generaciones del Señor Jesucristo. Así es como comienza el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Nacido de quién? De David. Eso se menciona primero en el Nuevo Testamento, y luego podemos notar que esa generación o esas generaciones van hacia el mismo Abraham. Pero David es mencionado primero, y aquí lo tenemos. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 12 de Zacarías leemos, «Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén». En ese entonces habrá una gran concentración de naciones. Vamos a ver eso con mucho detalle cuando nos toque estudiar el libro de Apocalipsis, y todas estas grandes profecías son como un tren o como un avión que se dirige a la estación o al aeropuerto. Todas estas corrientes y profecías que se originan en otras partes de la Biblia llegan al libro de Apocalipsis como a un gran aeropuerto o una gran estación o terminal del ferrocarril. Todas van a terminar en ese libro. Y ya veremos eso cuando nos toque estudiar ese último libro del Nuevo Testamento. Así es que en aquel día vendrá contra Israel el enemigo de afuera. Ahora, ¿por qué los va a proteger Dios y les va a liberar? Bueno, aquí se nos da la razón. La encontramos en el versículo 10 de este capítulo 12 de Zacarías, donde leemos, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Esta es otra razón por la cual no creemos que el presente regreso a la tierra de Israel es un cumplimiento de cualquier profecía de las Escrituras, porque esta Escritura lo presenta de una manera muy clara, y no solo aquí, sino que Joel también menciona esto, de que Dios va a derramar sobre ellos el Espíritu de gracia, es decir, el Espíritu Santo. Y Él derramará el Espíritu Santo sobre esta gente durante ese período, y a causa de eso, la difusión del Espíritu Santo ha venido sobre ellos, y ahora ellos son sus testigos. Y usted puede ver que Él les protege en el período de la gran tribulación, porque tenemos esa causa que ha sido presentada, para que el ángel selle a los 144,000 de esas personas. Ahora debemos entender que esos 144,000 son personas que viven en la tierra de Israel. No son personas que dicen formar parte de esos 144,000 así arbitrariamente, sin ninguna base. Esto tiene que descansar sobre los hechos. Y el libro de Apocalipsis lo presenta de una manera muy clara. 12,000 de cada tribu. Y si usted va a decir que es uno de los 144,000, entonces, amigo oyente, puede estar seguro de una cosa, que usted no es salvo en el presente. Porque si el rapto tuviera lugar, usted no partiría de esta tierra y pasaría a este período cuando ellos sean sellados para el período de la gran tribulación. Y esto no quiere decir que es cualquier grupo en el presente, sino que indica esta gente en particular. Y usted descubrirá otro grupo que fue sellado, y no sabemos la cantidad porque fue una cantidad tan grande que ni siquiera se nos ha dado. Y es una cantidad tan grande de gentiles que van a ser sellados durante ese período. Y ellos van a pasar a través del período de la gran tribulación y se mantendrán firmes por Dios en ese período. Ahora que la iglesia ha sido quitada,
El Espíritu Santo, según comprendemos nosotros, no sale de la tierra, sino que hace aquello que estaba haciendo antes del día de Pentecostés. Es decir, que Él descenderá sobre ciertas personas, y entonces tiene lugar este derramamiento del Espíritu sobre ellos. Y opinamos nosotros que el remanente estará de regreso en aquella tierra. No creemos que lo que ha ocurrido allí en nuestra época, cuando se constituyeron como nación en 1948, no creemos que haya habido un tiempo cuando uno pudiera decir que tuvo lugar un derramamiento del Espíritu de Dios. Cuando eso tenga lugar, ellos van a reconocer a Cristo como su Salvador. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, dice aquí el versículo 10. Pues bien, ese será el cumplimiento del gran día de la expiación, cuando van a mirarle a Él. El capítulo 13 de este libro de Zacarías va a desarrollar esto mucho más. Y para darnos una idea, podemos ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y más adelante, en el versículo 6 del mismo capítulo 13, leemos, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En aquel día ellos van a mirar al que traspasaron, y entonces le harán esta pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Nosotros no esperábamos que nuestro Mesías, nuestro Rey, viniera con heridas como las que tú tienes en tus manos, en tus pies y en tu costado. Y él les contestará entonces, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y luego él les va a decir en esa ocasión en particular, yo vine antes, pero ustedes no me aceptaron, no me recibieron. Ahora he regresado, y ahora ustedes comienzan a lamentarse a causa de esto. Y él aún les llama amigos, de la misma manera en que llamó a Judas amigo, como usted bien recuerda, porque el Señor le dijo a Judas, después que éste le hubo traicionado, amigo, ¿a qué vienes? ¿Lo recuerda? Él le llama amigo. También vemos que lo que sigue diciendo aquí el capítulo 13 es algo que se cita en el Nuevo Testamento. Podríamos recomendar que se lea allá en el Evangelio según San Mateo. En efecto, esto que dice aquí en el versículo 7, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, eso lo vemos en Mateo capítulos 26 y versículos 31 al 37. También en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 27 al 35. De esto hablaremos cuando estudiemos el capítulo 13. Eso es importante de estudiar de nuestra parte. Ahora hemos estado hablando de esta pregunta de por qué va Él a defender a Jerusalén. Él ha derramado el Espíritu de gracia sobre ellos. Y amigo oyente, esa es la única manera por medio de la cual usted y yo podemos tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Usted no tiene que buscarle, o gemir, o quejarse, y tratar de llegar a ser un super santo para poder tener el Espíritu Santo. Todo lo que usted tiene que hacer es acercarse al Señor Jesucristo como pecador que es, y aceptarle y recibirle a Él como Salvador personal. Entonces, en usted morará el Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribía a los creyentes de Corinto, él les llamaba niños, les llamaba carnales, y en realidad él tenía muy poco que decir que fuera bueno en cuanto a estas personas en aquel lugar. Aún así, él podía decirles, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él es el Espíritu de gracia, y Él no mora en mí o no me llena porque yo sea un super santo o porque yo estoy más adelantado que los demás. No lo soy. Por el contrario, estoy detrás de los demás. Es a causa de su gracia que Él hace estas cosas. Y es así como Él va a hacer esto para esta gente. Si usted cree que Él ha derramado su gracia para conmigo, amigo oyente, yo no voy a objetar que Él demuestre su gracia con esta gente tampoco. Y ellos van a llegar a conocerle y se quitará el velo de sus ojos, como dijo el apóstol Pablo. Pero esto no quiere decir que ellos no sean responsables. Y en cualquier momento en que uno de ellos, en su corazón, se vuelva a Cristo, el apóstol Pablo presentó esto de una manera muy clara, que ese velo será quitado, y ellos podrán ver a Cristo como su Salvador. Amigo oyente, esto es cierto con cualquier pecador en el presente. Usted no está perdido hoy porque no ha escuchado el Evangelio. Usted no está perdido por eso o por aquella otra cosa. Usted está perdido, amigo oyente, porque usted ha tomado una decisión de rechazar a Jesucristo. Amigo oyente, hoy existe esa idea de que, de alguna forma u otra, no somos responsables.
Usted y yo sabemos que es por gracia. Usted y yo sabemos que somos responsables para responder a esa maravillosa gracia de Dios, a esa infinita gracia de Dios. Dios nos salvó, y eso no fue a causa de nuestras habilidades, ni siquiera por nuestra fe. Él nos salvó por la preciosa sangre de Cristo. Este es un pasaje maravilloso de las Escrituras, amigo oyente. Ahora podemos notar aquí en este versículo 11 del capítulo 12 de Zacarías que se vuelve a repetir esta expresión, en aquel día. Quizá usted ya esté cansado de hablar de aquel día. Bueno, aún no ha escuchado nada, amigo oyente, a través de todo lo que nos resta del libro de Zacarías. Hasta el último versículo, él va a continuar hablando de aquel día y aquel día. Y para esta hora ya deberíamos saber lo que significa esa expresión de aquel día. Es ese período de tiempo, como vimos hace un par de programas, cuando tratamos este tema tan importante, que se presenta aquí, el día de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir? El día de Jehová comienza cuando la iglesia deja esta tierra por medio del rapto, y entonces comienza el período de la gran tribulación. Y continuará a través del reino milenario y durante el tiempo donde se dominará toda rebelión y comenzará el reino eterno. Y ese reino continúa, un reino de 1000 años, con la excepción de que no es un tiempo de prueba. Y todo queda establecido para la eternidad. Así es que esta es una sección maravillosa de la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 11 leemos, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Y ese es el verdadero día de la expiación. Ese es el único día en que ellos debían o podían llorar. Dios les dijo en aquel día que ese es el día cuando se hizo expiación por sus pecados. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Amigo oyente, permítanos detenernos aquí para decir algo que es de suma importancia. En el día de hoy hay muchos de estos llamados predicadores del Evangelio que dicen, venga Cristo, Él le va a hacer de nuevo, y usted va a tener una nueva personalidad, usted va a poder lograr su objetivo. Y se le ofrece a uno toda clase de atractivos. Amigo oyente, ¿qué es lo que usted piensa en realidad en cuanto a sus pecados? ¿Se ha lamentado alguna vez por ellos? ¿Ha sentido usted que se le rompe el corazón cuando usted ha cometido algún pecado? Amigo oyente, debemos confesarle algo. Cuando yo miro hacia atrás, hacia algunas de las cosas que yo he cometido en el pasado, eso realmente quebranta mi corazón. Es por eso que mi Salvador murió. Y eso debería existir en la vida cristiana. Y es algo que hace mucha falta hoy, algo que ocurría mucho en el pasado. Uno antes podía ver esas reuniones cuando hombres y mujeres pasaban al frente al altar llorando y aceptaban a Cristo. Pero se ve muy poco de eso en el presente. Algunos pasan al frente con sonrisas pensando que van a recibir una nueva personalidad. Y amigo oyente, usted es un pecador empedernido, inmundo ante los ojos de Dios, y aun las cosas buenas que usted piensa que hace son malas para Él. Y Él dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia ante Él. Ahora, si mi justicia es un trapo de inmundicia, entonces debiéramos ver lo que es ese trapo de inmundicia en realidad. Amigo oyente, si usted y yo pudiéramos contemplarnos de la misma manera en que Dios nos ve, no podríamos tolerarnos a nosotros mismos. Nos libraríamos enseguida de ese engreimiento y esa autoconfianza que tenemos. ¿Cuánta falta le hace a la iglesia hoy, y decimos esto con mucho cuidado, cuánta falta le hace a la iglesia hoy un verdadero bautismo del arrepentimiento? Eso es lo que se necesita hoy. Arrepentimiento de parte de los creyentes, arrepentimiento por sus pecados. Y en este versículo 11 del capítulo 12 de Zacarías leemos, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Esto se refiere al valle de Megiddo y a la época de Josías. Josías era muy amado entre la gente, y cuando él murió, hubo mucho llanto por él. Jeremías lloró por él como no lloró por ninguna otra persona. Y en el versículo 12 leemos, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Esto es algo que muchos de nosotros necesitamos hacer privadamente. Y luego, los dos últimos versículos, los versículos 13 y 14, dicen, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí.
Este es un verdadero lamento. ¿Cuál ha sido ese gran pecado cometido? Ellos habían rechazado al Mesías cuando Él vino por primera vez. Piense usted lo que será cuando Él regrese por segunda vez para aquellos que han escuchado el Evangelio y le han rechazado. Amigo oyente, ese día se está acercando sobre esta tierra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abra, amigo oyente, su corazón ahora mismo y reciba a Cristo como su Salvador personal. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.